Es momento de presentar Mensaje que Restaura. Un programa donde encontrará la exposición del Evangelio de Jesucristo en voz del pastor Wilber Rodríguez. Le invitamos a acompañarnos en el estudio de hoy. Bendícenos, ministrando nuestras vidas y sacándonos en victoria de este sitio, para que toda la semana en la cual habremos de mantenernos ocupados, podamos tener tu respaldo, Señor, en todo lo que hagamos, tanto aquí adentro como afuera, cuando tengamos que atender en los grupos de crecimiento o supervisarlos. Ministra a las personas que estarán viendo este mensaje a través de las redes sociales, allá en Los Ángeles, California, en Houston, en cualquier parte del mundo, Señor, donde hay personas necesitadas, hambrientas de recibir tu palabra. Es nuestra rogativa en esta hora, en Cristo Jesús. Señor nuestro, te lo pedimos todo para la gloria tuya, Señor. Amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Eclesiastés. Hay una porción de las Escrituras que quiero compartir con ustedes. Eclesiastés. Capítulo 8, los versículos del 2 al 5 vamos a leer. Dice la Escritura, ya lo tenemos todos preparados el texto que vamos a leer. Entonces dígame fuerte, amén. Y si no lo tiene, pues yo le voy a esperar, porque no andamos apresurados para poder impartir esta enseñanza. Todo tiene su tiempo. Dice la Escritura, capítulo 8 de Eclesiastés, versículo del 2 al 5. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere. Pues la palabra del rey es con potestad, ¿y quién le dirá qué haces? Versículo 5. El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Hasta ahí vamos a dejar la lectura, por favor. Si es tan amable, tome su asiento, hermanito. En estas últimas semanas hemos venido desarrollando la temática de las autoridades, que es como decir el Estado o gobiernos que Dios ha instituido en esta tierra para amainar la maldad que precisamente los hombres hacen o que hay en el corazón mismo del hombre. Cuando mencionamos esto, hemos venido paso a paso en sí, observando cada punto en su desarrollo, hasta llegar a lo que la semana anterior hablábamos acerca de lo que son las responsabilidades que el cristiano tiene ante esas autoridades o ante ese estado o gobierno. Y decíamos la semana anterior que habían 4 responsabilidades. Únicamente estudiamos lo que fueron 2 nada más. Y para que las tengamos en cuenta y no las olvidemos, estuvimos hablando de la primera responsabilidad del cristiano hacia el Estado, que era de tener sometimiento hacia las mismas autoridades.
Y también mencionábamos la segunda, que era que nosotros le debíamos respeto a esas autoridades que han sido colocadas por Dios. Ahora vamos a estudiar las últimas dos. Ahora, cuando digo vamos a estudiar las últimas dos, no estoy diciendo con esto que hasta aquí llega esta enseñanza bíblica, esta doctrina. Hay mucho que hablar todavía, pero cuando culminemos estos dos últimos aspectos que conllevan responsabilidad ante el gobierno, entonces vamos a proseguir, si Dios nos permite la vida, desarrollando lo que es en sí esta temática. Veamos cuál es la tercera responsabilidad que los cristianos tienen delante de Dios y delante de los hombres. El que nosotros tengamos un proceder de manera diferente a los seres humanos comunes y corrientes. Tomamos la base bíblica que está allí en el capítulo 8 del libro de Eclesiastés, los versículos del 2 al 5. Vuelvo a mencionar la tercera responsabilidad para que no la vayamos a olvidar, para que usted lo apunte, porque creo que todo esto es de suma relevancia. Si uno no considera y toma esto no muy en serio, alguien diría, pero hermano, este asunto a mí no me concierne, ¿verdad? No, si somos cristianos y nuestra mentalidad ha cambiado, hemos tenido una conversión genuina, verdadera, esto nos incumbe. Esto no es de dejarlo a un lado, no es de tirarlo al cesto de la basura, sino considerar que esto es parte de nuestra obediencia hacia Dios. Entonces, esa tercera responsabilidad es la obediencia. Coloque ahí en su paginita o en su cuaderno: mi responsabilidad como cristiano es que yo tengo que tener obediencia a quienes me están legislando. Correcto. Veamos lo que se nos dice acá en las expresiones que acabamos de compartir. Es decir, mi responsabilidad es que yo tengo que tener obediencia. Los textos son claros. Vea lo que dice el escritor Salomón, porque él escribió Eclesiastés. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que Él quiere. Pues la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién le dirá qué haces? El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. En estas expresiones que acabamos de leer, que son la base para hablar acerca de que nosotros tenemos que tener obediencia hacia quienes Dios ha colocado, acá se nos menciona acerca de esa responsabilidad que hemos venido hablando, de obedecer a toda ley. Denote usted, quiero comenzar por este versículo, que es el versículo 4, donde dice: pues la palabra del rey es con potestad, ¿y quién le dirá qué haces? Dice que la palabra del rey es con potestad. La frase es, lo que significa, es con poder. Dios es el que ha trasladado ese poder a quienes legislan. Si Dios no hubiese dado ese poder, ellos no pudiesen tener potestad de gobernar. No se nos olvide las expresiones de Cristo hacia Pilato: ninguna potestad tendría sobre mí si no te fuese dada de arriba. ¿Verdad? Es un texto que ya lo hemos analizado la semana pasada. Las expresiones
contenidas en este verso 4, lo que el rey tiene es con poder, es con potestad, es con autoridad. Y la frase, ¿y quién podrá decirle qué haces? Nadie. Yo creo que todos pensamos en esto porque es muy obvio, ¿verdad? Que si en una nación, por ejemplo, Dios coloca a un legislador y este legislador tiene un séquito, los cuales están legislando en ese país, entonces eso significa que hay un estado o un gobernante que tiene la facultad, la autoridad, el poder de poder determinar o decidir qué hacer. Pues su palabra, como dice el texto, ¿quién la puede resistir? La ley, como dijo un escritor, es la ley. Aunque algunos a ese tipo de expresiones añaden cuestiones negativas. Por ejemplo, hay quienes dicen que ciega es la ley. En lugar de añadir o decir ese tipo de expresiones, nosotros decimos la ley es la ley. Y si la ley es la ley, entonces nadie puede cambiarla. Nadie. Y ahora, del 4, quiero que se traslade al primer versículo que leíamos, que es el versículo 2. Dice, te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. Que guardes el mandamiento del rey. Que lo guardes. Es decir, que la ley que ha sido dictada por el rey, tenemos que acatarla, tenemos que obedecerla. Más de a alguien se le pueden zafar los tornillos, ¿verdad? Porque hay que ser muy sincero con esto. Porque alguien puede decir, pero las leyes vienen de los seres humanos. Yo la única ley que obedezco, mire qué espiritual, es la ley divina. Es cierto que las leyes las establecen los hombres. Porque si usted nota, por ejemplo, en nuestro país, no sé si estoy mal, hay un canal de televisión propio del gobierno. Antes creo que, no sé si lo trasladaron a la Universidad Francisco Gavidia, pero había un canal, tengo años de no chequear ese canal, no sé si todavía estará vigente, pero ahí se sacan todos los informes o reuniones que se efectúan el presidente con los diputados, o en ocasiones es simplemente la asamblea legislativa, ¿verdad? Con las personas que representan al pueblo. Y ahí mismo en esas reuniones se denota que ellos están sacando nuevas leyes. Nuevas leyes. La ley es la ley. Entonces alguien puede decir, pero son leyes que ellos establecen. Sí, pero Dios se los permite. Dios se los permite. Entonces, cuando alguien ha colocado leyes, estos gobiernos que tienen la potestad de hacerlo, uno lo que tiene que hacer es quedarse callado. Bueno, lo que el cristiano tendría que hacer es hacer lo contrario de lo que hacen las personas comunes. Las personas comunes arremeten y dicen cierto tipo de expresiones despectivas. Lo que uno tiene que hacer como cristiano es mejor orar, doblar rodillas, para que los que han sido colocados en un gobierno, las leyes que ellos mismos saquen sea de bienestar para el pueblo y no de bienestar para ellos. Pero eso podrá ser cambiado cuando usted y yo busquemos el rostro del Señor. Entonces alguien diría, yo no lo hago. Entonces si alguien dice lo contrario o procede a hacer lo contrario, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Cuál es el contraste de la obediencia? La desobediencia. Entonces, ¿a qué nos manda el Señor? A tener, repita la frase fuerte, obediencia. Obediencia. No se le olvide ese principio. No lo vaya a pasar por alto. Obediencia. Debemos obediencia a las autoridades. ¿Y qué dice el versículo número 3? No te apresures a irte
de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que Él quiere, es decir, lo que legislan. Ellos van a proceder a actuar con su espada, porque no de balde, no de gusto lleva la espada el que ha sido colocado, tiene que usarla. Y para eso están las leyes. Y culminamos con el texto 5: el que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. El que guarda el mandamiento, lo que acabo de explicar hace unos minutos atrás. La ley se ha dictado del rey, y el que la cumple, el que la obedece con obediencia, entonces dice, no experimentará ningún mal. Porque ¿para qué están las autoridades o los gobiernos? Para castigar al que hace el mal. Pero el que obedece, entonces no hay por qué aplicarle la vara. En lugar de decirle tira mal, aquí dice no experimentará ningún mal. Es decir que será lo contrario, le irá bien. ¿Ya? Yo me recuerdo que cuando el Señor me salvó a mí, me salvó hace muchísimos años, hubieron ciertas personas que andaban conmigo, y me recuerdo que andábamos en San Salvador, ya mi vida había sido transformada, y esas dos personas, mis amigos, habíamos caminado ciertas cuadras del Parque de Libertad en San Salvador, cuando los dos que andaban conmigo dicen a correr. Entonces a mí me extrañó, y les digo yo, ¿y por qué corren? Es que ya viene la jura, me dicen. Bueno, yo no sé si los que tienen más edad utilizamos frases como esta, la Quillian, ahí viene la Quillian, decía. Una frase, los cardamomos, que ese era el uniforme, el color de la PN en esa época. Entonces luego salieron corriendo cuando vieron la autoridad. Y a mí me quedó aquel dicho que dice que el que nada debe, nada teme. Yo me quedé quieto. Y de hecho pasaron a la par mía, siguiéndolos a ellos. Mire, usted ande tranquilo. Si usted no ande defraudando lo que Dios ha colocado, usted no tema. Tranquilo, hermano. Porque en lugar de que se desate sobre usted la espada, entonces usted no va a experimentar ningún mal. Ningún mal. Mientras usted camine en obediencia. Por eso es que todo cristiano, su proceder tiene que ser distinto, diferente al de las personas del mundo. Obediencia y ya. Eso sería entonces el tercer aspecto, lo cual nosotros nos debemos como personas responsables ante Dios, que tenemos que guardar obediencia a las autoridades. La cuarta responsabilidad que debe de tener el cristiano, el creyente, es que a esto no les va a gustar a muchos, y máximo cuando alguien tiene negocio, máximo aquellos empresarios que me van a ver dando la exposición de este cuarto aspecto. Esto no complace a muchos. Esto algunos lo hacen a un lado, lo pasan por alto, o se hacen los de los panes. ¿Qué significa eso? Los locos, en la expresión más literal. Que cuando alguien es creyente genuino y pone su negocito, y lo que va a meter en ese negocito lo va a comprar, por ejemplo, a Candelaria de la Frontera, y lo viene y lo pasa a escondiditas y no paga los impuestos, yo le aconsejo que se reconcilie. Que se reconcilie. O si usted es empresario y hace sus arreglos con el contador, yo más o menos ya sé de eso, hermano. Con el contador y le dice, mire, estas facturas no me las incluya, y está haciendo ese tipo de trances chuecos, le aconsejo también que se reconcilie o que se convierta de verdad, porque un verdadero cristiano no hace ese tipo de trances, ¿verdad? No hace ese tipo de trances.
Entonces, allí es donde yo voy a desarrollar este último punto. Como cristiano genuino, he tenido un cambio de la manera de pensar, un cambio de proceder. Se tiene que evidenciar eso. Y máximo cuando se trata de manejar dinero. Dinero. Hay un dicho que dice en el mundo, y pulula por ahí de manera fuerte, ¿verdad? Ante el arca abierta, hasta el mañoso. ¿Cómo es el dicho? Ya se me olvidó. Ante el arca abierta, hasta el mañoso peca. ¿Por qué lo estoy diciendo de esa manera y no como usted lo dice? Usted lo dice así: ante el arca abierta, hasta el justo peca. No, deténgase. Porque hay que utilizar la frase de justo como debe de ser. Si se le va a llamar justo a alguien, porque una persona en el mundo no puede ser justo, pero en Cristo sí. Si usted lee la Biblia, en Romanos capítulo 5, versículo 1, el texto reza así: justificaos pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es que una persona ha sido justificada? Por la sangre de Cristo. Hemos sido declarados justos cuando antes éramos culpables, pero justos en el sentido legal de que Cristo tomó nuestro lugar en la cruz. El justo por los injustos, el que se hizo pecado por nosotros, pagó el precio. Y como Él pagó mi deuda, pagó el precio, yo ahora soy declarado inocente. ¿Cuántos alaban al Señor en esta noche? Entonces, por lo tanto, usted es justo. Y si quiere más pruebas acerca de lo que le estoy diciendo, porque aquí yo lo que estoy haciendo no es levantarle su autoestima a usted. Lo que estoy haciendo es colocar las cosas en el lugar donde tienen que estar, porque así es lo correcto. Y si quiere más evidencias, vayámonos al pie de la cruz y leamos las expresiones que se dijeron allí. Según el comentario de Matthew Henry, las expresiones en el griego que Cristo dijo fueron aquellas: telestai, 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 como diciendo: la factura tuya que tú debías ha sido cancelada. Y por eso la frase es: consumado es. No importa lo que diga el mundo, no importa lo que digan las personas, somos justos a los ojos del Señor. Somos justos. Pero esa expresión, justos, se tiene que evidenciar en lo práctico. Porque el árbol se conoce por su fruto, no por lo que habla. No por lo que habla, porque nosotros somos buenos los seres humanos para ensalzar a Dios. Por eso es que el Señor les dio una cara a los israelitas. Ustedes, les dijo el Señor, de labios me honran. Porque eso es muy bonito cantar, ¿verdad? Te amo, Jesús, te amo. Muéstrelo en verdad que ama, pero en lo práctico. Ame a su prójimo. Ámelo como a sí mismo. Ah, no, a él no lo amo, muy feo. Entonces usted no es justo, ¿verdad? No es justo. Les dio una cara a ellos: ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, muy lejos. El que es justo es el que ha sido declarado justo en base al sacrificio, pero también ese que es justo practica justicia. En los trances, en las ventas que hacemos, se nos tiene que denotar la justicia. Estamos aquí. Entonces, ante el arca abierta, dicen algunos, el mañoso peca. El justo no peca. El mañoso, que ven dinerito ahí, están vendiendo, ¿verdad? Tanto para esto aquí, esto aquí. Ese es el mañoso. El que es justo teme a Dios. Entonces, cuando alguien compra y hace sus trances, no se olvide que lo que usted está teniendo en su negocito tiene que pagar impuesto. ¿Cuál es la base bíblica que yo tengo para hablar de esto de manera no autoritativa? Porque yo no estoy actuando de manera autoritativa aquí, sino de manera correcta, de acorde a lo que dice la Escritura.
Veamos lo que dice el apóstol San Pablo cuando escribe a los hermanos en Roma. Romanos capítulo 13. Esto le duele a muchos que andan con picardías, pero a mí qué me importa. Es la palabra del Señor. Y si es la palabra, uno tiene que tener la autoridad de hablarla como está escrita aquí. Leamos el versículo número 6 y 7. ¿Qué dice la Escritura? Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Y dice: pagad a todos los que debéis. Óiganme bien, mañositos. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, y al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Más de algún mañosito se está sintiendo así, ¿verdad? Que alteran las facturas y hasta le dicen al que le va a comprar: ¿quiere factura, sí o no? No sabe que eso es. No lo ha, o se la debo. No, si usted es cristiano, sea correcto. Sea correcto. Acá en estos versículos se hace énfasis en el hecho de que los tributos son parte ¿de qué? De la obediencia. O sea, el pago del impuesto es parte de la obediencia. ¿A quién? No es que esté repitiendo lo mismo del tercer aspecto. No, estamos hablando de la obediencia. Lo estoy incluyendo en esta cuarta responsabilidad, que es pagar nuestros impuestos. Esa es mi responsabilidad. Esa es la responsabilidad de todo cristiano. Pero en esto se mezcla la obediencia, en este cuarto. O sea, que es el que lo hace, a Dios está obedeciendo. Por eso, si somos cristianos, si somos hijos de Dios, lo recomendable sería no andar evadiendo impuestos. No andar evadiendo impuestos. Ahora, usted mismo no es una persona lenta para pensar, ¿verdad? Todos sabemos que en este país, como en cualquier país, las clases más bajas son los que pagan impuestos. Los riquitos son los que más evaden impuestos. Pero hay que se encargue el gobierno y el fisco de eso, ¿verdad? A mí qué me importa, pues. Porque ahí sacan noticias que aquel personaje debe $1 millón. Pero usted dice: apenas tengo, hermano, un negocito así, tantas maquinitas, y si aquellos lo hacen, ¿cómo no lo voy a hacer yo? Pues no hay que ser dundito. Se está metiendo en líos usted. Está dando muestras de que usted es igual que los demás. Pero cuando usted actúa en obediencia, entonces está cumpliendo con su responsabilidad de pagar impuestos. No, hombre, hermano, no hay que ser tan lento para pensar que no está viendo que si uno paga los impuestos de manera ceñida, se va a la quiebra. Pues la Biblia lo está mandando y tenemos que hacerlo. Miren, hermanos, ¿a quién tomamos como modelo nosotros cuando vamos a hacer algo? Por ejemplo, un ejemplo sencillo. A usted le dice una mujer: muéstrame que eres hombre. Así hace unos meses a mí íbamos con mi esposa en la madrugada como a las 3:30. Ya tenía días de no caerme eso a mí. Y me dijo, oí una voz ahí al aparcito del carro que me dijo: dame ray, guapo, me dijo. Ay, dije yo, me cayó. Pero lo tremendo es que era un maricón, hermano. Imagínense, terrible eso. Y que yo hubiera volteado a ver: ay, sí. No, hombre, yo le metí la pata al carro. Mi esposa iba con nosotros ahí a las 3:30 de la madrugada. Pero qué tal si se le aparece a usted a alguna mujer y le dice: muéstrame que eres hombre. ¿Usted qué haría? Ni lento ni perezoso, por la cara que le veo así, toda zambulada, mano. Entonces usted diría, yo creo que como cristiano diría: yo no necesito demostrarle mi hombría a nadie, porque yo ya sé que soy hombre.
porque tengo, como cristiano diríamos esto, porque tengo un modelo de hombre. ¿Quién es el modelo de su hombría para imitarlo? Es Cristo. O diría, ¿quiere que te demuestre? Yo soy como Ricky Martin. Ese tipo es el modelo de muchos. Así que como lo ven que se peina, como se viste, quieren andar como Ricky Martin. El modelo del verdadero cristiano no es Madonna ni Ricky Martin. El modelo del cristiano genuino se llama Jesucristo. Él es el hombre de hombre, hermano. Levante su mano, créalo que así es. Diga gloria a Dios en esta noche. Dígalo, Él es mi modelo. Imagino que usted quiera venir caminando como Madonna, tipo gata, ¿va? La hermana Gatúbela, el hermano Ricky Martín. No, el modelo nuestro es Cristo. Como Él es, tenemos que ser nosotros. Pablo decía una frase: sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Entonces, si mi modelo es Cristo, pastor, pero usted se está saliendo de la raya, se está saliendo del hilo del mensaje. No, estamos hablando del pago de impuestos. Y hasta en esto Cristo es nuestro modelo. ¿Por qué? Porque cuando Cristo vino hace 2000 años, Él se sometió a esto. Pero pastor, Cristo era Dios. Sí, Él fue el que instauró las autoridades. Él fue el que colocó los gobiernos. Él es el que pone y quita reyes. El mismo Dios hecho carne, el que instauró las autoridades, los gobiernos, para que amainaran la perversidad, lo malo del hombre, fue el que vino. Y siendo Dios, se sometió a esto. Cristo pagó impuestos. Abramos nuestras Biblias y vayámonos al Evangelio de Mateo, por favor, hermanitos. Busquen el capítulo 22. Mateo 22. Lea conmigo el versículo 16 al 21. No voy a comentar lo que le dije de eso de guapo, hermano, a nadie, que quede en secreto. Oye, Mateo 22, de 16 al 21. Cuando lo tenga, entonces usted me espera, porque yo no lo he hallado. Capítulo 22, versículo del 16 al 21. ¿Qué dice la frase ahí? Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Aquí venían para probarle. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, porque querían entramparlo, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Qué tremendo, qué frase es esa, ¿no? ¿Por qué me tentáis, hipócritas?, les dijo el Señor. Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron en el verso 21: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Aleluya. ¿Qué dice usted? Cristo tuvo esa disposición. Porque aquí la frase que dice ahí: dad a César lo que es de César, usted mismo la puede interpretar. No necesita un comentario bíblico. ¿Vea? Dad a César, ¿qué es del César? César, acuérdense que era el que legislaba. Hubieron diferentes emperadores romanos, lo que nosotros llamamos Césares. Augusto César. Entonces, los que gobernaban necesitan recaudar los impuestos que el pueblo tiene que dar para hacer carreteras, lo que nosotros llamamos calles, mejorar toda una infraestructura, mejorar todo lo que los ciudadanos necesitan. Sin impuestos no se puede hacer nada. Dios, que es la fuente de toda sabiduría, sabe. Mire,
podemos meternos en lío. Es que yo no doy impuestos, hermano. Yo estoy haciendo fraude porque yo sé que 8 millones se robaron. ¿A usted qué le interesa? A usted lo que le tiene que importar es ser obedientes y mezclar la obediencia en dar sus impuestos. Porque alguien puede meterse en ese lío. Es que, hermano, usted no ha visto las camionetonas que cargan. Usted no ha visto los grandes hoteles que tienen. ¿A usted qué le interesa? A ellos Dios los va a juzgar. Pero su deber es pagar impuestos. Entonces Cristo dijo: dad al César lo que es ¿y qué es del César? Los impuestos que le pertenecen a él como legislador. Dadlo. Y a Dios lo que es de Dios. Cristo estuvo de acuerdo en esto. No estuvo en ese desacuerdo. Hubiese sido incongruente, porque Él fue el que estableció las autoridades y los gobiernos. Entonces, como cristianos, nos debemos. Es esa nuestra responsabilidad, pagar impuestos. Usted pregunta: ¿aquí nos cobran impuestos mensualmente por estar aquí? Sí, vaya a preguntarle al contador, al hermano Julio, que es el que administra, si él paga los impuestos mensualmente. Pregunte a los que laboran aquí. Esa es una de las primeras cosas que él hace. O sea que aquí no se adeudan impuestos. No se adeudan. Ahí vamos. Él está ceñido en eso. Y quizás que ni lo creo yo, porque él es muy responsable en ello. Si algún mes se le ha quedado, no lo creo yo, porque él está muy ceñido. O sea que si usted va a preguntar por esta congregación si paga impuestos allá, sí, le van a decir. Y no hay que nos vengan a tocar la puerta: señores, deben 6 meses de impuesto. Hay que pagarlos. Así es que, hermanito, si usted es cristiano, su responsabilidad es esa. No meta las cajitas de cereales que trae la frontera a escondidas, allá por el Coco se vienen a pie. Ya, porque hay muchos fraudes. Allá viene el diácono con la caja a repartirla al mercado, ¿verdad? Y esquiva los impuestos, los pasa por alto. El árbol se conoce por su fruto. Uno puede hablar muy bonito, pero eso no sirve de nada. Los hechos son. Y esto es la responsabilidad nuestra. No es que aquellos no, es nuestra responsabilidad el hacerlo. Hay cosas que uno compra, hermano, y ahí ya viene el impuesto. Usted que le gusta usar mucho celular, sin que usted lo sepa, ahí está pagando un impuesto. Los que llenamos el tanque con gasolina, ahí estamos pagando un impuesto. En muchas de las cosas, sin que usted lo sepa. Si usted lo supiera, es capaz que renegara. Sin que lo sepa, en cada cosita estamos pagando nuestro impuesto. ¿Verdad? En todo, casi. Pero no reneguemos, sino que sigamos actuando en obediencia. Le voy a pedir, por favor, que cierre sus ojitos. Vamos a hacer una oración e incline su rostro en esta hora. Incline su rostro. Es un momento especial. Al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que respeto, respeto, dice Pablo. Aquella persona que camina en obediencia no teme el que le lleguen a revisar los cuadernos de contabilidad, no teme. Pero el que es fraude, el que hace fraude, esa persona va a andar con temores. Va a andar con temores. Por eso vale la pena vivir con transparencia, para que nadie lo señale. Vamos a hacer 2 invitaciones en esta noche, así como estamos. Si alguien de los de acá, de los que hemos oído el mensaje de la palabra, necesita recibir a Cristo por primera vez, o desea reconciliarse con Dios, voy a pedir que si alguien en los inicios de esta semana quiere comenzar con pie derecho, usted quizá le falló a Dios, usted está descomunicado, ha roto la comunión con Dios, hoy puede volver.
Dios es misericordioso, Dios puede perdonarnos. Pónganse de pie las personas que van a rendirle su vida a Cristo por primera vez. Si hay alguien, póngase de pie. O si hubiese alguien quien necesite reconciliarse, también póngase de pie. Yo voy a hacer una oración especial por usted. ¿Habrá alguna persona en esta noche que necesite reconciliarse con Dios? Póngase de pie. No importa su edad, no importa quién sea, no importa su estrato social. Si usted quiere comenzar de nuevo, qué lindo es cuando a uno le explican la palabra y uno dice: en esto he fallado, hermano. Pero no se quede simplemente diciendo: en esto fallé. Porque si usted se queda únicamente reconociendo la falta y no la enmienda, su situación irá de mal en peor. Pónganse de pie los que necesitan reconciliarse con Dios. Voy a orar ya en este momento. ¿Habrá alguna persona? Entonces levánteme una de sus manos y digamos estas expresiones. Y diga conmigo: renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Abra sus labios y entone conmigo esta alabanza. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Expréselo conmigo. Renuévame, Señor Jesús, pone en mí tu corazón. ¿Por qué no se lo decimos? Porque todo lo que hay dentro de mí, dígalo, necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más. Vamos a decirlo del inicio: renuévame. Renuévame, Señor Jesús. Decláreselo a Él. Ya no quiero ser igual. Renuévame. Renuévame, Señor. Pon en mí tu corazón. Pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay. ¿Habrá alguien que quiera venir a Cristo? ¿Habrá alguien que necesite reconciliarse? Venga. Necesita ser cambiado, Señor. Dígalo fuerte. Porque todo lo que hay aleluya, necesita más de ti. Necesita más de ti, Señor. Necesita más de ti. Padre, gracias. Gracias, Señor, en esta noche, porque tú nos has concedido este privilegio enorme de haber escuchado esta disertación de tu palabra. Bendice a cada persona que hoy, Señor, se ha alimentado a través de ella. Visión Cristiana, la palabra que cambia, presentó el poderoso mensaje de salvación.